Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este vídeo en el que vamos a continuar aprendiendo sobre el arte romano. Concretamente vamos a aprender sobre la arquitectura romana. Bueno, pues empezamos ya. ¿Por qué se caracteriza la arquitectura romana? Pues se caracteriza por ser práctica, funcional, porque se va a centrar en solucionar los problemas de los habitantes del imperio. También se va a caracterizar por ser una arquitectura basada en el concepto de permanencia, hecha para la eternidad. El concepto de orden y grandiosidad. Van a ser grandes construcciones, sobre todo civiles, como puentes, acueductos, anfiteatros, etcétera. También se va a caracterizar por mezclar influencias griegas e influencias etruscas. Por ejemplo, mezcla cubiertas arquitrabadas, es decir, cubiertas planas propias de la arquitectura griega, con cubiertas basadas en el arco, como son la bóveda, bóveda de cañón, bóveda de arista y la cúpula. Vamos a enseñar aquí un poquito. Aquí será la bóveda, bóveda de cañón, que es una sucesión longitudinal de arcos de medio punto, y la bóveda de arista, que es el resultado del cruce perpendicular de dos bóvedas de cañón. Además, también los romanos van a finalizar sus edificios con cúpulas. Aquí tenemos las más conocidas. Una cúpula, hay que decir que es el resultado o surge, digamos, de la rotación de un solo arco. Aquí podemos ver un tipo de arco que rota y así se crea la cúpula. Y esta sería la principal diferencia con la bóveda. A veces son intercambiables, bóveda y cúpula, pero la cúpula surge, como ya he dicho, de un solo arco en rotación, mientras que la bóveda surge de varios arcos bien dispuestos longitudinalmente, como es este caso, o bien entrecruzados. Bien, además de por el tipo de techo que tiene, la arquitectura romana se va a caracterizar por el uso simultáneo de dos órdenes griegos, como son el jónico y el corintio, y además de utilizar otro orden más nuevo para nosotros, que es el orden toscano, este de aquí. Lo voy a ampliar un poco. Bien, este orden toscano se parece mucho al dórico, pero ¿en qué se diferencia? Pues que tiene basa, como podemos ver aquí, el dórico no lo tiene, su fuste, perdón, es liso. Recordad que el dórico estaba compuesto por aristas vivas, y su capitel es más complejo que el del dórico, ya que tiene cuatro partes: collarino, equino, ábaco y distel. Además de utilizar simultáneamente diferentes órdenes, lo hacen en los edificios que tienen altura, como por ejemplo este de aquí, que he puesto la foto, un edificio en altura. Lo que hacen es superponer diferentes órdenes. Aquí, por ejemplo, podemos ver un orden toscano y aquí arriba un orden jónico, a modo de juego visual. ¿Qué más? Además de utilizar el orden toscano, que no lo he dicho, perdón, pero era de origen etrusco, ellos van a crear un orden propio, que es el orden compuesto. Este de aquí, lo voy a volver a ampliar. Uy, perdón. Ay, este de aquí, el orden compuesto. El orden compuesto se va a caracterizar por su peculiar capitel. Mezcla hojas de acanto, propio del Corinto, con hilera de ovas y perlas. Este sería el peculiar. Como vemos, también mezcla con volutas del jónico. Es como una mezcla de las características del jónico y del corintio. En cuanto a los materiales que utiliza la arquitectura, se va a caracterizar por el uso de, además de piedra y mármol, que esto ya lo habían hecho, por ejemplo, los griegos,
Por el uso de un material que van a crear ellos. Se trata de el hormigón o Opus caementicium. Así, mejor. Em, Bien, este Opus caementicium está formado pues, por cal, arena, o como aglomerado utilizan diferentes tipos de tierra. Y hay que decir que ha habido estudios relativamente recientes de científicos que se han interesado por esta receta exacta que utilizaban los romanos en su hormigón en los puertos marítimos, porque bueno, se dieron cuenta que muchos de ellos aún están en pie, pese a el deterioro que la sal del mar provoca en cualquier material. Bueno, ¿por qué el hormigón, el opus caementicium de los romanos, no se deteriora con el agua de mar? Pues por lo visto se ha descubierto que el secreto está en que los romanos utilizaban una roca volcánica que al entrar en contacto con el agua del mar no solo no se deteriora, sino que se endurece. Y esta sería la razón por la que algunos de sus puertos marítimos siguen en unas condiciones bastante óptimas. Además de piedra, mármol, hormigón, pues también utilizaban el ladrillo, obviamente, al principio de adobe, que es mucho más débil, y posteriormente cocido al horno. Bueno, pues vamos a pasar ya, después de haber hablado de las características de la arquitectura romana, sobre los tipos de edificios que construían los romanos. Y primero vamos a centrarnos en los edificios de tipo religioso, ¿no? ¿Cómo eran los templos romanos? Fijaros que aquí tenemos por una parte un templo griego, aquí un templo romano y arriba un templo etrusco. ¿Por qué pongo estos tres? Lo pongo porque el templo romano va a derivar del templo etrusco y también va a estar influenciado por el templo griego. Fijaros en las ruinas de este templo etrusco. Podemos observar que todavía conserva una escalinata que da acceso al templo. Y es necesaria esta escalinata porque el templo etrusco tiene un podium, como vemos aquí, muy alto. Fijaros que aquí en el templo romano aparece igualmente el podium y la escalinata. Otra característica propia del templo romano y que se diferencia del griego es que tiene un amplio pórtico, este de aquí. Vemos el amplio pórtico que tiene. Es un pórtico de entrada que ocupa pues la mitad del templo, con ello introduce el concepto de fachada y la otra mitad del templo es la compuesta por la cela. Aquí vemos la cela. La columnata, es decir, la serie de columnas que rodean el templo, además aparece exenta en el pórtico pero integrada en los muros en el caso de la cela. No pasa igual en el templo griego, que todas las columnas están exentas. Este tipo de templos romanos que tienen parte de las columnas exentas y parte integradas o adosadas al muro, se les llama pseudodípteros. Principales templos, bueno, sobre todo el principal templo romano, además que se ha conservado de mejor manera, es la Maison de Carré, que está en Nimes, Francia, y que, bueno, podemos observar perfectamente todas las características que antes hemos descrito del templo romano. Aquí se ve mejor, incluso. También tenemos que destacar el Panteón de Agripa en Roma. Fijaros en la planta, ¿no? Bueno, esto no es una planta, sino una visión desde arriba de este templo. Posee una planta circular o un tolos enorme, tiene 40 metros de diámetro y está techado con una bóveda reticulada. Es decir, es una bóveda formada por una red de arcos cruzados paralelos y arcos de descarga, que esto lo veremos mejor aquí en el interior.
¿vale? Los arcos de descarga. ¿Veis aquí la bóveda reticulada? Repito, red de arcos cruzados y paralelos. Tiene una altura de 40 metros y en el centro tiene un óculo de 9 metros de diámetro, que es el único espacio dedicado a la entrada de luz en el templo. En los muros, como podemos ver aquí, aparecen exedras. Las exedras eran lugares donde, bueno, pues podían sentarse, acomodarse. Son como espacios, vemos aquí, rectangulares en los que se podía descansar, ¿no? Momentáneamente. El acceso a este templo, aquí lo podemos ver, o aquí en la fachada, es a través de un cuerpo dividido en 3 naves. Aquí no se puede ciertamente apreciar, pero bueno, estaría dividido en 3 naves. Tiene una fachada octástila coronada pues con un frontón. Bueno, pues este sería el Panteón de Agripa, igualmente muy importante, al igual que la Maison de Carré. Pasamos ya a la arquitectura funeraria, ¿no? Cómo se enterraban pues los más poderosos dentro del Imperio Romano. Tenemos el ejemplo de tumbas tipo tolos, es decir, de planta circular, como en la tumba circular de Cecilia Metela. También es el caso del tolos de Adriano, es su sepultura. Hoy en día toma el nombre de Castillo de Sant'Angelo, pero en su origen era el sepulcro del emperador Adriano. También hay sepulcros tipo torre, como es este de los Escipiones, de la familia de los Escipiones en Tarragona, y sepulcros tipo templo, ya muy destruidos, como es el sepulcro de los Atilios en Zaragoza. De ellos, sin duda, el más importante, el sepulcro de Adriano o Castillo de San Angelo. Bueno, pasamos ya a la arquitectura civil y las obras públicas. Primero, la basílica. La basílica va a ser un espacio dedicado a eh, dispensar justicia, es decir, un tribunal de justicia y a la vez un lugar donde se hacen transacciones comerciales. Es bastante amplio, como podemos observar. Está dividido en 3 naves. Aquí tenemos el ejemplo más importante de basílica, la Basílica de Magencio. Ciertamente sus ruinas, ¿no? Está bastante deteriorado, pero tenía 3 naves. La nave central era la más ancha y tenía bóveda de cañón, y las naves laterales pues eran menos anchas, eran más estrechas y estaban cubiertas con bóveda de arista. En el caso de la Basílica de Magencio es del siglo IV después de Cristo. Pasamos a las termas, ¿no? El lugar no solamente para asearse en el Imperio Romano, sino un lugar para conversar, un lugar de ocio dentro de las clases privilegiadas. Tienen diferentes espacios como la piscina de agua fría, frigidarium, de agua templada, tepidarium y de agua más cálida, el caldarium, además del vestuario, el apoditerum. Y el ejemplo más destacado de termas por su conservación serían las termas de nuestro querido Caracalla. Pasamos dentro de los edificios civiles a los teatros. A diferencia del teatro griego, que se va a apoyar, las gradas se van a apoyar en colinas, este edificio romano va a ser completamente exento, ¿vale? No se va a apoyar en ninguna colina. Sus partes, bueno, tenemos aquí las gradas o cávea, que están divididas en función del estatus social. La suma cávea, más arriba, es decir, un estatus social, bueno, pues bajo, media cávea, y la ima cávea, que sería el estatus social más alto. Aquí este espacio central, que sería la orchestra, un espacio semicircular que separa lo que son las gradas de lo que es la escena, ¿no? Y en la escena pues tiene, como podemos ver, una fachada, bueno, pues monumental, decorativa.
para, digamos, realizar estas obras de teatro. ¿Cuáles son los ejemplos más interesantes? Pues tenemos el Teatro de Marcelo, esta sería lo que queda de él y esta sería una representación, como veis, se trata, ya digo, de edificios exentos. Eh, También tenemos, por supuesto, el Teatro de Mérida. Vemos aquí perfectamente la parte de la escena, ¿no? Todo lo que es la fachada monumental, aquí la orchestra, aquí sería la cavea o las gradas. Os lo pongo desde diferentes puntos de vista porque es una obra, bueno, pues bastante importante. Aquí tenemos una visión frontal. Y aquí os enseño, bueno, porque actualmente el teatro, bueno, actualmente, cuando es posible, el Teatro de Mérida es utilizado pues para conciertos o otro tipo de actividades culturales, para que veáis cómo está el teatro, la capacidad del teatro cuando se llena. Pasamos ya a los anfiteatros. A ver, los anfiteatros se utilizaban para otro tipo de espectáculos, como era la lucha de gladiadores, la lucha entre fieras y las naumaquias. Fijaros, ¿qué era una naumaquia? Qué curioso, ¿eh? Eran combates navales, era como el cine bélico del Imperio Romano, ¿no? Llenaban lo que es el centro de agua y se producían combates simulados entre barcos. Verdaderamente espectacular. Bueno, ¿cuáles son los principales anfiteatros? Por supuesto, el famosísimo Coliseo o Anfiteatro Flavio de Roma, ¿no? Aquí tenemos tres imágenes diferentes, desde diferentes puntos de vista, porque también es muy conocido. Estas serían dos exteriores. Aquí, por cierto, se puede ver eso que antes he comentado de la superposición de distintos órdenes arquitectónicos en cada uno de sus pisos. Y este sería el interior. Obviamente en su época esto estaría cubierto por arena y aquí abajo estarían pues las catacumbas, ¿no? Donde eh, se guardaban a las fieras o se preparaban a los combatientes, etcétera. También tenemos el anfiteatro de Mérida. Mérida no solamente tuvo un teatro, sino también un anfiteatro. ¿Vale? Aquí tenemos también desde diferentes puntos de vista y por supuesto Itálica, ¿no? Actualmente en Sevilla también tenía su anfiteatro. Bueno, pues pasamos al circo. El circo se utilizaba para la carrera de caballos y como podemos ver tenía unas dimensiones importantes. Bueno, podemos ver a través de una representación, ya que debido a las inmensas dimensiones de este tipo de edificios, pues ha sido muy difícil que llegaran hasta nosotros intactos. Eran de planta rectangular alargada, las esquinas, como podemos ver en una parte, terminaban en semicírculo, ¿no? Eran redondeadas y sin embargo por la otra parte, por el otro lado, estaban las entradas y las cuadras de los caballos y los circos se dividían en dos calles porque tenían que dar la vuelta en la carrera de caballos. El principal ejemplo lo tenemos en el Circo Máximo de Roma. Bueno, pues pasamos ya al foro. ¿Vale? El foro es un espacio público, normalmente rectangular, que es producto de la intersección de las dos principales vías de la ciudad romana. La ciudad romana copió en este sentido el plano hipodámico, ¿no? De Hipódamo de Mileto y también va a ser pues, un plano que genera cuadrículas, ya que se corresponde pues, por líneas que se cortan en ángulo de 90 grados. Bien, las dos principales vías de cualquier ciudad romana era el Cardus, que se orientaba de norte a sur, y el Decumanus, que se orientaba de este a oeste. Bueno, pues en la intersección de esas dos principales vías se encontraba el foro, ¿vale? Ahí se encontraba el foro. Aquí tenemos una imagen que representa los diferentes foros imperiales de Roma. Como vemos, son muchos. Tenemos el propio foro romano de origen. Después tendríamos el foro de César, sería el siguiente que se haría, de Julio César. El foro de Augusto, aquí tenemos el foro de Augusto. El foro de Nerva, aquí está bastante alargado. El foro de Trajano, como ya sabemos de origen hispano, bastante grande, donde se encuentra la columna trajana que ya hemos visto. Y el foro de Vespasiano, aquí se encuentra el foro de Vespasiano.
Los foros solían estar, vamos, estos son lo que queda, ¿no? Del foro, de los diferentes. Este en concreto es del foro de Augusto, ¿no? Evidentemente quedan pues las ruinas, ¿no? Bueno, ¿cómo eran los foros? Vemos que es un espacio rectangular y era un espacio que tenía mucha vida social, comercial y de todo tipo, religiosa también. Y por esta razón, para resguardar a las personas pues, del sol, de la lluvia, del viento, etcétera, pues estaba rodeada el foro de pórticos, de columnas, donde se podían resguardar. Y vemos también que había muchas tabernae. Las tabernae eran los bares y las tiendas de la época. Aquí vemos un ejemplo de cómo serían esas tabernae. Bueno, pues pasamos ya a la casa romana. Obviamente no todos los romanos tenían una casa tan grande, pero bueno, vamos a elegir una de una clase social alta. Las de clase social más baja, pues o bien eran pequeños espacios rectangulares o trataban de imitar este ejemplo, pero en menores dimensiones. Bueno, pues entramos por aquí, por el vestíbulo. Veis que a veces tenían adosada una tabernae porque alquilaban, rentaban este espacio de la casa. Bueno, entramos y lo primero que encontramos es un patio o atrio. Este patio tiene impluvio, que bueno, es un espacio para recoger agua de lluvia, y en el tejado tendrían un compluvium. Es decir, ¿veis el tejado que está con una vertiente, ¿no? A dos aguas, precisamente para que el agua caiga hacia el impluvio, ¿no? Para que se canalizase. A partir de aquí, del patio, lo que sigue ya es la parte privada de la casa, vamos a decir, ¿no? Lo primero que encontramos es el tablinum con columnata o peristilo, es decir, con una sucesión de columnas, y el triclinium. El triclinium sería pues nuestro comedor, digamos. Después de estos, los que encontramos sería un pequeño patio porticado privado con jardín y otros espacios, otras dependencias como la exedra para descansar, para tumbarse, ya digamos espacios para la vida privada. Vamos a pasar ya a hablar sobre la calzada romana. Es decir, caminos, vías, aceras, etcétera. Estaba compuesta por diferentes capas, ¿no? Primera de todas, la primera de todas eran unos cimientos de piedras fijadas con arcilla. ¿Vale? No nos fijamos en este momento en estos números, ¿vale? Sino que vamos a ir de abajo hacia arriba. Bueno, pues estos serían los cimientos de piedra fijada. Después sería una capa de piedras más pequeñas, ¿vale? Que aquí la estamos viendo. Después sería una capa de grava y terminaríamos con un pavimento de grandes losas de piedra, ¿vale? Este sería el resultado, todavía esto es una calzada actual romana. Podemos fijarnos que aquí aparece un elemento, una columna cilíndrica. Es un miliario que se colocaba al borde de la calzada para señalizar las distancias. Es curioso porque los romanos medían las distancias a través de pasos dobles romanos. ¿Y eso cómo se corresponde con nuestra actual forma de medir distancias? Pues mira, cada 1000 pasos dobles romanos es para nosotros una milla. Nosotros no utilizamos las millas, ¿verdad? Utilizamos los kilómetros. Bueno, pues una milla sería para nosotros 1 kilómetro 480 metros aproximadamente. Vale, ¿qué tipo de vías importantes había? Pues por ejemplo, aquí en la península ibérica tenemos la vía Augusta, ¿vale? Que parte desde los Pirineos, puede partir desde Gades o puede partir desde los Pirineos, como queráis, ¿no? Esta sería la vía Augusta. En cualquier caso, conecta los Pirineos con la actual Cádiz. También estaría la vía zaragozana, esta que pasa por Zaragoza, que uniría pues todo el camino del norte, ¿vale? Todo el camino del norte. Y por último, la vía de la Plata, que une a Augusta Emérita, aquí,
¿vale? Incluso llega a itálica, pero bueno, en teoría uniría emérita, Augusta emérita, con Asturica Augusta, que es la actual Astorga en León. Esto sería en la península ibérica. Y en la península itálica la vía más importante era la vía Apia, que la vemos aquí, que unía Roma con Brindisi. ¿Por qué Brindisi era importante? Pues porque ahí estaba el puerto comercial más importante del Mediterráneo oriental, o para hacer comercio con la parte oriental. Bueno, pues pasamos ya a hablar sobre pues, pantanos, puentes y acueductos, ¿no? Obras públicas. Em, Evidentemente, bueno, hay que saber que el abastecimiento de agua potable a cada una de las ciudades era una competencia que había asumido el Imperio Romano, es decir, él debía permitir que sus habitantes tuvieran agua potable. Para ello, pues construyeron pantanos y para llevar el agua desde esos pantanos hasta las ciudades, pues conducían el agua pues a través de bien canales bajo tierra, canales al aire libre o sobre arquerías, ¿no? Lo que se llaman acueductos. Sin duda, los acueductos, bueno, pues son los más espectaculares. En este caso, pues tenemos como principales acueductos eh, el acueducto de Segovia, que está en Castilla y León. Hay que decir que tiene más de 2000 años. Es de granito y que hace poco hicieron un estudio sobre cómo estaba este acueducto, y los investigadores bueno, determinaron que estaba con bastante buena salud para la edad que tiene. Después también tenemos el Acueducto de los Milagros en Mérida. Este está hecho de otros materiales, como podemos observar, y no se conserva tan bien. Y después también tendríamos varios puentes. Por ejemplo, tenemos el Pont du Grand en Francia, precioso puente, también muy bien conservado. Y también el puente de Alcántara en Cáceres, restaurado también en parte, pero magníficamente conservado. Bueno, pues pasamos ya a la arquitectura conmemorativa, ¿no? Cómo los romanos querían que fueran recordados sus hazañas. Como ya hemos dicho muchas veces, no existían pues las revistas o internet o televisión, y por lo tanto utilizaban el arte para perpetuar a lo largo del tiempo sus hazañas. En este primer caso estamos frente a un arco de triunfo. ¿Qué es un arco del triunfo? Pues es un arco construido para que el vencedor pues de una conquista pase por él. Suelen ser todos, bueno, son todos de hecho arcos de medio punto. Ahora, lo que sí puede variar es que tenga uno o dos vanos coronados con un atrio, que puede ser de diferentes maneras, pero que lleva una inscripción conmemorativa. Este primer ejemplo es el arco de Tito, solamente tiene un vano, como podemos ver aquí, y lo más interesante de este arco está en el intradós. El intradós es la parte interna del arco, ¿vale? El extradós sería la parte externa y el intradós la parte interna. ¿Y por qué es tan interesante? Pues porque allí están los relieves que reflejan la victoria de Tito sobre Jerusalén y su entrada triunfal al Foro de Roma. ¿Por qué lo podemos saber? Pues una de las circunstancias, ¿no?, que hacen más posible que podamos identificarlo es que se ve un candelabro de 7 brazos, o menorá, propia de la cultura hebrea. Pasamos a otro arco que ya tiene 3 vanos, uno triunfal especialmente grande y dos más pequeños. Este es el arco de Septimio Severo y conmemora la victoria de este emperador sobre los partos. Y por último, vamos a ver el arco de Constantino, que también tiene 3 vanos, pero podemos distinguirlo del de Septimio Severo porque tiene también medallones, como vemos aquí.
tiene medallones. Bueno, pues en este arco Constantino conmemora su victoria contra Magencio, emperador de Occidente, en un contexto de crisis de la tetrarquía romana, ¿vale? Emperador contra emperador. También dentro de la arquitectura conmemorativa, por supuesto, encontramos pues las columnas conmemorativas. Ya hemos visto y hemos hablado de ellas y de sus relieves. La columna trajana en el foro de Trajano, que conmemora la conquista de la Dacia por parte de este emperador, y el Arapacis, ¿no? Este altar conmemorativo de la paz de Augusto, que se situaba en la Vía Flaminia, y en el que pues cada año se hacía un sacrificio de 2 bueyes y un carnero, pues para celebrar precisamente la victoria de Augusto en Hispania y en la Galia. Aquí tenemos una visión del Arapacis, bueno, pues como hoy en día está, no está en su lugar, no está en la Vía Flaminia, está en un museo y bueno, pues es visitable. Bueno, pues con esto terminaríamos pues de hablar sobre la arquitectura en Roma.